Muy buenos días, compañeras y compañeros del Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán. El día de hoy estaremos exponiendo los temas 2.9 Presupuesto y financiamiento y 2.10 Fuentes consultadas. Los integrantes del equipo número 6 somos Alberto Serrano Alejandro, de la Cruz Escobar Jorge, García Niceto Kevin, García Morales José Yair y Salazar Martínez Jonathan. Como introducción tenemos lo que es un presupuesto. El presupuesto se llama al cálculo, planificación y formulación anticipada de los gastos e ingresos de una actividad económica. Esto lo hacemos normalmente siempre cuando queremos hacer una inversión a corto, mediano o largo plazo para que nuestro dinero o nuestra inversión tenga un, una respuesta factible a los objetivos que tenemos. Lo que es un financiamiento se conoce como financiamiento o financiación al mecanismo por el medio del cual se aporta dinero o se concede un crédito a una persona, empresa u organización para que ésta lleve a cabo un proyecto, adquiera bienes o servicios. Esto lo vemos normalmente siempre en las financieras. Mencionamos algunos nombres que son como Compartamos Banco, Banco Azteca, Coppel, BBVA Bancomer, Banorte, Banamex, que te prestan dinero para poder llevar a cabo cierto proyecto, gastarlo en algunos bienes, comprar algunos servicios o alguna otra actividad u obra que tenemos en mente. Como siguiente tenemos lo que son las fuentes de consulta, las cuales son recursos que suministran información o conocimiento sobre un tema determinado. Sin embargo, tenemos que husmear o realizar varias búsquedas para seleccionar cuál es la que nos conviene ocupar o cuál es la que nos da mayor utilidad para nuestro tema o lo que decidimos investigar. En este apartado se dividen en dos partes, en lo que son en lo que son las primarias y secundarias. Mis compañeros más adelante les estarán explicando lo que conlleva cada uno de estos. Buenas tardes, soy el alumno Jonathan Salazar Martínez del Tecnológico de Estudios Superiores de Ocotlán y les compartiré el tema de presupuesto. El origen etimológico de la palabra presupuesto se compone de dos palabras, pre, que significa antes de, y supuesto, que indica hecho o formado. Por consiguiente, presupuesto significa antes de hecho. Bueno, ¿qué es el presupuesto? El presupuesto es una herramienta de planeación que expresa en términos financieros o monetarios las operaciones y recursos que forman parte de la empresa en un periodo de tiempo determinado, para lograr objetivos fijados por la organización. Las estimaciones de costos deben ser lo más precisas posibles para cubrir los gastos presupuestos por el proyecto. Por consiguiente, la justificación del presupuesto debe contener detalles más profundos de los costos y debe explicar el uso de fondos cuando no es evidente la manera en la que se gastaron. ¿Quién se dedica a hacer el presupuesto? Pues los administradores son los que se dedican a esto. Sin embargo, hay otras personas a las que comúnmente se les llama revisores, que son los que realmente manejan el dinero, y también será quienes observarán tanto las sobreestimaciones, que es cuando el precio estimado es mayor al real, como las infraestimaciones, que es cuando el precio estimado es menor al real. ¿Para qué sirve el presupuesto? Con un presupuesto se puede organizar el dinero de una manera más óptima, se pueden fijar prioridades y disminuir el riesgo de incumplir con las obligaciones. También se pueden comparar periódicamente los consumos e identificar los gastos que se pueden ajustar. Por ejemplo, si en una empresa se nota que está usando menos papel higiénico del que se estimó, la comparación de consumos ayudará a identificar el gasto que se debe ajustar y a evaluar la gestión de los recursos para determinar el estado financiero de las organizaciones. Los estados financieros son informes que utilizan a las instituciones para dar a conocer la situación económica por la que están pasando en ese momento. Seguimos con los tipos de presupuesto que existen. El primero es el presupuesto maestro, que normalmente es el más importante y sirve para crear una imagen financiera integral, así como tener datos globales y anexar los valores netos totales en un solo documento. Como su nombre lo dice, abarca todos los sectores y unifica las proyecciones financieras de las empresas. Esto quiere decir que incluye en totalidad los gastos económicos de ventas, el flujo de la caja, todos los ingresos y demás cuestiones que tengan que ver con las finanzas de la organización. Como objetivo principal, este presupuesto tiene que mantener el equilibrio
entre los distintos departamentos de las organizaciones, además de controlar su funcionamiento y garantizar que todos los procesos se llevan a cabo para cumplir las metas establecidas. El presupuesto operacional contempla las actividades relacionadas con la operación de la empresa, producción, ventas y administración. El presupuesto operacional generalmente se utiliza por compañías de gran porte, pues debido a su complejidad operacional necesitan datos concretos y actualizados en periodos determinados durante todo el transcurso del año. Dentro de este presupuesto deben estar expresados los precios de los productos, la mano de obra, el coste de los materiales, los gastos de fabricación, el total de las ventas, los gastos administrativos y el presupuesto de producción, entre otros tipos de gastos. El presupuesto de ventas también es conocido como presupuesto de ingresos y define las proyecciones económicas que tiene una empresa dentro del mercado para aumentar su patrimonio. El presupuesto de ventas debe ser realista y debe ajustarse a las demandas actuales del mercado, ya que de él depende que la empresa pueda alcanzar las metas a futuro, así como la elaboración de otros tipos de presupuestos. El presupuesto de producción es una de las bases para trazar los objetivos y las metas de las empresas. En este modelo se necesita estimar cuánto debe producirse en relación con lo que se ha definido en el anterior visto. El presupuesto de ventas en sí es para que la organización tenga completa noción de lo que se fabrica con lo que se vende. El presupuesto de compras. Este tipo de presupuesto está estrechamente relacionado con el área de ventas, pues es de allí que surgirán las estimativas de la demanda que habrá en el mercado. Esto permitirá realizar las compras de materia prima, herramientas, servicios y otro tipo de insumos para suplir la necesidad del área de producción. El presupuesto de flujo de caja le informará a tu empresa con cuánto dinero podrá contar en un determinado periodo. Este tipo de presupuesto proyectará cómo, cuánto y cuándo entrará el dinero con el que la empresa llevará a cabo las estrategias que han sido trazadas en sus objetivos principales. El último presupuesto es el presupuesto de marketing. Es para que las organizaciones destinen una cierta cantidad de dinero para crear estrategias de comunicación y exposición de la marca. En este tipo de presupuesto, el dinero debe estar contemplado para que la organización dé eventos, publicidad, tal vez en sitios web o tal vez en otros medios tradicionales como redes sociales, agencias, televisión, entre otro tipo de medios. Bueno, ahora seguimos con los pasos a seguir para un presupuesto. Estos pasos a seguir son para presupuestos de investigación. Lo primero que se tiene que hacer es enumerar las actividades. Se tiene que hacer una lista con lo que piensas hacer en el proyecto y quién lo va a hacer también tienes que ponerlo. Tienes que tomar en cuenta tu metodología y convertirla en un plan paso a paso. Si por ejemplo has dicho que vas a entrevistar a 50 personas, tienes que escribirlo en esa lista. Si vas a realizar un análisis estadístico de tu muestra, también tienes que escribirlo. La segunda sería consultar las normas. Una vez que hayas enumerado todos los pasos que quieres hacer, tienes que leer las normas específicas de los presupuestos. Por ejemplo, qué está permitido y qué no. Esto se hace para saber qué plan de financiación tienes. Por ejemplo, si eres un camarógrafo de documentales, puedes encontrar proyectos donde no financien cámaras nuevas, entonces tendrás que ponerlos tú. El tercer paso es el costo de cada artículo. Tú tienes que buscar un costo razonable para cada elemento de la lista que escribiste. Es importante no olvidar los costos ocultos, como por ejemplo los costos salariales. Con los costos salariales se refiere a cuando no vas a hacer el trabajo tú solo, ya que deberás calcular cuánto tiempo necesita un asistente de investigación y a qué nivel quieres emplearlo, así como cuánto cobra. El último paso es justificarlo. Todo presupuesto tiene que ir acompañado de su justificación. Y para cualquier tipo de presupuesto tienes que responder a las siguientes dos preguntas, que es ¿por qué necesitas ese dinero? Y ¿de dónde has sacado las cifras? Tienes que basarte en algo, como por ejemplo, actualmente se usan mucho las tablas de Excel para sacar un presupuesto, y de ahí saber por qué lo necesitas y de dónde has sacado las cifras. Y bueno, en cuanto al presupuesto, podemos concluir que es muy importante considerar los recursos financieros que requiere el proyecto para llegar a un buen término. También debes saber con qué recursos cuentas para poder determinar qué es lo que se deberá adquirir y en función a ello hacer un presupuesto que nos permita, desde el inicio del proyecto, gestionar las fuentes de financiamiento que asegurarán que la investigación logre desarrollarse de manera adecuada. Eso sería todo de mi parte, compañeros. Buenos días, ahora yo les voy a explicar lo que es el financiamiento en la investigación. Bien, para comenzar vamos a ver qué es el financiamiento. Bueno, el financiamiento es el acto de dotar dinero
o crédito a una empresa, organización o individuo, que en este caso se refiere al sostenimiento de la investigación científica, tanto en ciencias duras y tecnología como en ciencias sociales y humanidades. Bien, ahora yo les voy a explicar los tipos de financiamiento. Existen diferentes tipos de financiamiento, pero en esta área, el cual es investigación, hay tres, el cual es público, privado, duros o blandos. Comenzamos con el financiamiento público. Como su nombre lo dice, esta es financiada por el gobierno en sí y a través de sus subsidios de investigadores externos. Los órganos que proporcionan financiación pública se refieren a menudo de consejos de investigación. Los patrocinios gubernamentales de la investigación pueden no ser reclamos de la propiedad intelectual, mientras que la investigación privada en general reclama derechos sobre la propiedad de descubrimientos que ésta se esté pagando a través de los desarrollos. Esto quiere decir que prácticamente el gobierno no puede ser acreedor o ser dueño del conocimiento que se ha adquirido a lo largo de esta investigación, mientras que en la privada sí, porque está pagando por el desarrollo de esta investigación. Bien, pasamos a la financiación privada, el cual es la investigación proviene de filántropos, micromecenazgo, empresas privadas, fundaciones sin fines de lucro y organizaciones profesionales. Filántropos y fundaciones invierten en una amplia variedad de investigaciones científicas, incluyendo la investigación básica, descubrimiento de cura de enfermedades, física de partículas, astronomía, ciencias marinas y medio ambiente. Bien, ahora pasamos con el financiamiento duros o blandos. Como su nombre lo dice, este hace acreedor de dinero duro, que se refiere a los fondos recibidos de un gobierno o de otra entidad a intervalos regulares, proporcionando un flujo continuo de recursos para el beneficiario. Por el contrario, el dinero blando se refiere a la financiación proporcionada a medio de las convocatorias de subsidios de investigación y de la presentación de propuestas de subvención. Y bien, aquí presentamos algunos ejemplos de estos financiamientos. Uno de ellos es el trabajo que la NASA llevó a cabo para llevar el hombre a la Luna, el cual fue impulsada por la industria de la música. Esto más que nada para el desarrollar cassettes de audios más pequeños y capaces de almacenar mayor cantidad de música. Otro también, más bien, otro es la que las empresas hacen. Estas son unos ejemplos claros, la que incluye la empresa IBM con la superconductividad de alta temperatura, que fue descubierta y patrocinada por la investigación experimental básica en 1986. O también la que hace la empresa L'Oréal francesa, quien creó el premio L'Oréal en la UNESCO para mujeres científicas y financia pasantías también. Otra también es la empresa multinacional AXA, que puso en marcha un fondo de investigación en 2008 y financia instituciones académicas. Bien, ya vimos lo que fueron los tipos de financiamiento y algunos ejemplos de ellos, pero la pregunta es, ¿en México también existe apoyo por parte del gobierno aparte de las empresas? Pues la respuesta es sí. Y para el financiamiento del sector de la ciencia, tecnología e innovación está el CONACYT, cuenta con fondos sectoriales, fondos institucionales, fondos mixtos y estímulos a la innovación, a los que tienen acceso todas las instituciones, centros públicos de investigación, laboratorios, universidades públicas y privadas y personas físicas registradas en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnologías, RENICIT. Estos fondos financian desde la investigación básica hasta la investigación aplicada. Para acceder a ellos, los sujetos de apoyo que deben de participar en convocatorias públicas a nivel nacional mediante un proceso establecido en la base de términos y de referencia. Está otro programa, el cual se llama Fondos Mixtos de Fomenteo a la Investigación Científica y Tecnológica. Estos son los fondos mixtos de fomento a la investigación científica y tecnología CONACYT de los gobiernos del estado, FOMIX. Apoyan el desarrollo científico y tecnológico estatal y municipal a través de un fideicomiso constituido en cada entidad federativa
con aportaciones paripusu de los gobiernos de los estados, municipios y gobierno federal, el cual a través de CONACYT, este programa se inició en el 2001 y existen actualmente 35 fondos, 32 estatales y 3 municipales, los cuales están en La Paz, en Ciudad Juárez y Puebla. Bien, a este programa pueden participar instituciones, centros públicos de investigación, laboratorios, universidades públicas o privadas, personas físicas registradas en el RENIECIT, investigación científica, innovación y desarrollo tecnológico, creación y consolidación de grupos y redes de investigación, creación y fortalecimiento de infraestructura y difusión y divulgación. Bien, pasamos a lo que es el siguiente programa, el cual se llama Fondo Institucional Fomento Regional para el Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación, por sus siglas FORDECID. Este es un programa creado por el CONACYT en el 2009 para ayudar al desarrollo económico social de las regiones del país mediante el financiamiento a propuestas de alto impacto potencial que aportan a soluciones a los problemas y necesidades que limitan el desarrollo. Su objetivo es promover acciones científicas, tecnológicas y de innovación, así como la formación de recursos humanos de alto nivel que contribuyan al desarrollo regional y a la colaboración e integración de las regiones del país y al fortalecimiento de los sistemas regionales en ciencia, tecnología e innovación. Igual que los otros dos programas, pueden participar lo que son instituciones, centros públicos de investigación, laboratorios, universidades públicas y privadas también. Pasamos a otro que es el programa de estímulos a la investigación de desarrollo tecnológico e innovación, por sus siglas PEI, el cual es un programa de apoyo creado por el CONACYT en 2009 para fomentar a las empresas a la inversión en innovaciones que se traduzcan en oportunidades de negocio. Su objetivo es incentivar a nivel nacional las inversiones de las empresas en actividades y proyectos relacionados con la investigación y desarrollo tecnológico e innovación a través del otorgamiento de estímulos complementarios, de tal forma que estos apoyos tengan el mayor impacto posible sobre la competitividad de la economía nacional. Y de esto, o más bien sus objetivos es fomentar el crecimiento anual de la inversión del sector productivo nacional en investigación, del desarrollo tecnológico e innovación, proporcionar la vinculación a las empresas en la cadena del conocimiento, educación, ciencia, tecnología e innovación, y articulación de la cadena productiva del sector estratégico que se trate. Fomentar e incorporar los recursos humanos especializados en actividades de ITD, que son investigación, desarrollo tecnológico e innovación, en las empresas. También otro objetivo es generar nuevos productos, procesos y servicios de alto valor agregado y contribuir a la competitividad de las empresas. Otro es contribuir a la generación de propiedad intelectual en el país y a la estrategia que asegure su apropiación y protección. Y por último tenemos el ampliar la base y cobertura de apoyo a empresas nacionales desde una perspectiva descentralizada. Pero a diferencia de los otros, estas solamente pueden participar empresas mexicanas inscritas al RENICIT que realizan actividades de investigación, desarrollo tecnológico e innovación en el país y de manera individual. Ahora pasamos con mis compañeros que explicarán las fuentes consultadas. Fuentes de consulta primarias. Definición. Las fuentes de consulta primarias son las que contienen información única y original, es decir, se trata de una información que no ha sido interpretada, condensada o avalada. Generalmente son creadas por una persona, grupo o institución que está relacionada directamente con el tema. Estas contienen información original que ha sido publicada por primera vez, que son producto de una investigación o de una actividad eminente creativa y componen la colección básica de una biblioteca, además que pueden encontrarse en un soporte impreso o digital. Este tipo de información es frecuente encontrarlas en trabajos académicos como tesis doctorales, tesis de un máster, un libro, patentes, así como otros soportes.
Además, también es frecuente encontrar fuentes primarias en enciclopedias, diccionarios, guías, fuentes bibliográficas, entre otros documentos. Características y ventajas. Entre las características principales que presenta una fuente primaria, cabe destacar que es un documento original. Se considera que las fuentes primarias son originales porque no han sido evaluadas o interpretadas por nadie aparte de su autor. Asimismo, pueden ser producto de una actividad creativa, como por ejemplo un poema, una obra de teatro, o también ser producto de una investigación, como un artículo científico. Pueden presentarse en distintos formatos. Las fuentes primarias se pueden hallar en cualquier biblioteca, lo que implica que fueron publicadas en un formato tradicional impreso, ya sea revistas, libros. También se encuentran en formatos especiales como discos compactos, grabadoras, testimonios orales o incluso pinturas de los murales se pueden considerar como fuentes primarias. Recogen una información que es objeto de estudio. Esta información ha sido desarrollada por una persona a lo largo de la historia y ha realizado una investigación original. Esta investigación no está adulterada, sino que expone lo que plasmó el autor, por lo que no ha sido filtrada a través de la interpretación o evaluación de otros. Son evidencia directa de una investigación. Esto sucede porque al ser originales, estas fuentes sirven como documentación directa para los investigadores. Esto porque cuentan con la perspectiva oficial del autor y no están sujetos a interpretaciones ajenas. Por eso suelen ser las más buscadas que las fuentes secundarias. Sin embargo, ambas son necesarias para el desarrollo de cualquier trabajo. En otras palabras, las fuentes primarias ofrecen información directa. En cambio, las secundarias están compuestas más bien por información indirecta. La única desventaja de las fuentes primarias es que muchas veces no se puede acceder a ellas. Esto cuando se trata de manuscritos históricos ya muy antiguos, ya que se encuentran normalmente resguardadas en lugares muy especiales como bibliotecas o museos. Las fuentes primarias permiten acercarse lo más posible a la comprensión de experiencias vividas por otros y descubrir lo que realmente sucedió durante un evento. Sin embargo, lo que constituye una fuente primaria o secundaria depende del contexto en el que se está utilizando. Por ejemplo, la biografía de John Adams de David McCulloch podría ser una fuente secundaria para un artículo sobre John Adams, pero una fuente principal para un artículo sobre varios historiadores, cómo hayan interpretado la vida de John Adams. Estos ejemplos, entre otros, imaginemos una obra biográfica de Steve Jobs, escrita por el propio Steve Jobs. Esta autobiografía sería considerada como una fuente primaria. Ejemplos. Los ejemplos principales que se pueden revisar como parte de un estudio general son libros. Este es un claro ejemplo de una fuente de información primaria. Una obra literaria escrita por un autor de que incluye una investigación original, por lo que puede considerarse como una fuente primaria. También se encuentran artefactos como muebles, ropa, todo esto desde el momento en el que se estudió. Grabaciones de audio, como programas de radio, diarios, comunicaciones por internet, por correo electrónico, servidores de listas, blogs, ya sea también redes sociales como Twitter o Facebook, entrevistas como historias orales, como entrevistas por teléfono, correo electrónico, documentos oficiales originales, ya sean certificados, testamentos, licencias, transcripciones, patentes, la correspondencia personal como las cartas. Antes era muy utilizado. Estas son estudiadas por investigadores de todo el mundo, siendo el objetivo de este estudio ampliar información sobre un estudio en concreto, en base a los comunicados que se hacían en los ciudadanos en aquella época a través de sus cartas. Las fotografías también son una de las fuentes más usadas por los investigadores o por las personas, no solo en el ámbito académico, sino también en el aspecto personal. Esto porque a partir de una foto se puede tener una imagen directa de cómo era determinada persona, ya sea los bisabuelos, abuelos. Asimismo nos da a conocer cómo era el vestuario o el contexto de determinada época. Otros ejemplos son actas de reuniones, registros de organizaciones, agencias gubernamentales, ya sean informes, tratados de constitución, discursos también entran, encuestas de investigación como encuestas de mercado, encuestas de opinión, transcripciones de programas de radio o televisión, grabaciones de video, obras de arte, las cuales también eran muy utilizadas, ya que
Antes se recogía una situación, un suceso ocurrido a lo largo de la historia a través de las pinturas, por lo que en estas podemos estudiar sucesos históricos. También se encuentran esculturas, partituras, edificios, novelas y poemas. ¿Por qué son necesarias? Las fuentes primarias son necesarias para cualquier tipo de investigación. Se utilizan en disciplinas como la antropología, historia, biología, filosofía, lingüística, en los estudios literarios, en las artes, casi en todas las demás formas de estudio. Asimismo, tienen un fuerte valor histórico y cultural, dado que estos documentos son una forma de conocer el pasado y el presente del ser humano. Además, permiten analizar las distintas costumbres y los pensamientos que se han tenido a lo largo de la humanidad, a lo largo de su existencia. Un ejemplo puede ser un manuscrito de filósofos como Aristóteles o Platón. Se puede saber cómo estaba conformada la sociedad de la antigua Grecia de acuerdo a estos manuscritos, y así podemos también acercarnos a su forma de pensar y concebir el mundo. Preguntas que me debo hacer al analizar una fuente primaria. Cuando se trabaja con fuentes primarias es importante comenzar con algunas preguntas. Esto con el fin de observar e interpretar lo que se nos pueda sugerir en futuras investigaciones. Por ejemplo, cuándo fue creada la fuente, o en caso de que no esté fechada, por dónde podemos conseguir otros recursos para hacer una superposición del periodo histórico. Quién lo creó, si el nombre del individuo no es aparente, cómo pudimos inferir su posición dentro de la sociedad. También cuál fue el propósito original de la fuente, por qué fue creado, a quién va dirigida la audiencia de la fuente y cómo esto influye en cómo se presenta la información. Hay alguien, además del autor, que esté presentando esta fuente, es decir, otros autores, y que podemos aprender sobre ellos, además de otras preguntas como a través del tiempo, cómo ha cambiado el significado de la fuente, dado que no siempre es el mismo en los diversos años, y cómo se podría usar esta fuente como una evidencia, o qué historias se podrían contar usando esta fuente. Todo esto al final nos ayudará a evaluar cada una de las fuentes de información primaria consultadas y utilizarlas óptimamente para la búsqueda y recuperación de información. Además, esto nos ayudará a no repetir investigaciones si es que estas ya fueron realizadas. Esto con el objetivo de encontrar información diferente, ya sean datos, nombres, métodos experimentales, detalles del desarrollo de un proceso determinado, etc. Hola, mi nombre es Alejandro Alberto Serrano y continuaré con el tema de fuentes consultadas. En este caso voy a hablar de las fuentes consultadas secundarias. ¿Qué es una fuente consultada secundaria? Pues es cuando contiene información organizada, elaborada, producto de análisis, extracción o reorganización que refiere a documentos primarios originales. Esta de las fuentes consultadas contienen información primaria sintetizada. Está especialmente diseñada para facilitar y maximizar el acceso a las fuentes primarias o a sus contenidos, y también compone la colección de referencias de la biblioteca y facilita el control y el acceso a las fuentes primarias. Las fuentes secundarias van mucho de lo que es de la mano a las primarias, ya que realmente se toma información las fuentes secundarias es cuando se toman información de las fuentes originales o de las fuentes primarias, que es casi bueno, que es lo mismo. Se utilizan cuando no se tienen acceso a las fuentes primarias. Por esa razón, cuando los recursos son limitados y cuando las fuentes no es confiable. También permite confirmar los hallazgos a una investigación y amplía el contenido de la información de la primaria. ¿En dónde podemos encontrar las fuentes secundarias? Bueno, primero tenemos lo que son las enciclopedias, las antologías, directorios, libros, artículos que interpreten otros trabajos, investigaciones, páginas web y así entre otras, también las podemos encontrar en lo que son los diccionarios. Sus características de las fuentes secundarias una de ellas es cuando es un documento basado en el documento original, como se le había dicho antes, pues básicamente las fuentes secundarias son hechas o elaboradas por los documentos originales o de las fuentes primarias. Otra es que puede presentarse en distintos formatos. Ya se hablaron de, no sé, se puede obtener de libros, páginas web y así. Recoge una información que es objeto de estudio.
También otra característica es que esta información ha sido desarrollada por una persona con base en una investigación original, como lo dije anteriormente. En este caso, pues nos dice que una persona externa bueno, buscó información de una fuente original y de ahí sacó lo que es la fuente secundaria. Bueno, se crea la fuente secundaria. El siguiente es que esta información está adulterada, por lo que no expone fielmente lo que plasmó el autor, por lo mismo de que como una persona externa o terciaria, este, sa- al investigar de una fuente primaria, pues lo que hace es redactar a su forma de cómo él comprendió y puede que su forma de explicarlo sea muy distinta, por eso ya no es igual a la del original. Otra es que hace referencia a una obra original, evidencia directa en una investigación. Y por último, también tenemos que no trata de exponer información como tal, sino que en lugar de adquirir, sino se adquiere información. Como todo caso, tenemos lo que son ventajas y desventajas. En este caso, sus ventajas de las fuentes secundarias es que la información es reorganizada, por lo mismo de que se lee, se analiza sobre la información original, pues puedes crearte un buen concepto propio. Otra es que se obtiene información muy específica. También es que los datos no necesitan ser procesados nuevamente, solo se necesitan reinterpretarlo. Por último, tenemos ventajas que es que la información viene de expertos. Comúnmente las personas que hacen así estos tipos de investigaciones ya son personas que es como que ya tienen experiencia y ya saben a lo que van. Sus desventajas es que no saber utilizarlo. También tenemos que la información puede estar desactualizada y que, por último, que la información que encontremos en diferentes fuentes puede contradecirse, por lo mismo de que se obtienen distintas fuentes, puede que se contradizcan en algunas cosas o no encontrar fuentes confiables. Bueno, también se va a hablar de cómo se cita correctamente las fuentes secundarias. Las fuentes secundarias son muy importantes por varios motivos, ya que sobre todo porque permiten a otras personas localizar los documentos que hemos utilizado. Para ello, las fuentes consultadas por nosotros o por el investigador, al incluirlas en nuestro informe, deben de contener todos los datos necesarios para su correcta localización. Como primer paso o primer momento para hacer una fuente consultada secundaria, es que el primer momento es que al desarrollar los argumentos o los datos que presentamos a nuestro informe, hacemos alusión a una fuente secundaria de información o a una obra realizada por el autor. En este caso, debemos hacer referencia dentro del mismo texto. La información correcta al citar es que se abre un paréntesis. Nosotros bueno, se abre el paréntesis, se pone el apellido del autor de la referencia, el año de la publicación y en otros casos también se le pone lo que es el número de páginas o la página en donde se encontró. Esto comúnmente nosotros ya lo hemos hecho en anteriores, no, bueno, nos han enseñado a hacerlo esto casi desde la primaria, secundaria, en donde para poner una fuente de consulta, en el final de texto se le pone lo que es el apellido, el año y en un caso también se le pone lo que es la página, si no, se ha visto más lo que es el apellido y el año de la página. Aquí tenemos un ejemplo, como decía, va el texto de la información que se obtuvo, luego el primer paso de la fuente de consulta, que en este caso nos está diciendo que el texto dice que no cabe hablar de las redes migratorias en el sentido de clásico. Se abre un paréntesis, se pone lo que es el apellido, que en este caso es Plasmuk, y Pesar, que son los dos autores de donde sacaron esta información. El año, que en este caso es 1951, y la página, que son 152. Y ya continúa lo que es el texto. Este es un ejemplo del primer paso o momento de cómo hacer una fuente de consulta. El siguiente momento es cuando la cita se produce al final del informe de la investigación, en donde se utiliza, en donde en este apartado se hace de manera alfabética, se colocan todas las referencias que hemos introducido a lo largo de la información o del documento que realizamos.
Como último paso, después de que ya hicimos la investigación, hicimos todo, escribimos todo el texto, hicimos también la parte del primer paso que pusimos entre paréntesis el nombre del autor y todo y el año. Al final siempre solemos poner de dónde se sacaron esa información, ya sea también en unas diapositivas, en un artículo, en una tarea o X cosa. Se le pone al final las fuentes de consulta. Esto comúnmente, bueno, aquí tenemos un ejemplo de la fuente de consulta. Esto comúnmente se hace cuando, bueno, muchas personas la hacen como que conforme van poniendo la información, citan la, el texto y ponen luego su fuente de consulta. Muchos hacen eso y así pues, hacen la información, ponen la siguiente, la cita de consulta que utilizaron, pero la forma correcta en donde se pone es que se organiza por alfabético. En este caso se utilizó el ejemplo anterior, en donde tenemos que Krasum, que es el apellido, se abrevia el nombre y así es que sigue con el siguiente autor. Como aquí se ocupan dos autores, se pone ahí, pesar, luego sigue el año, el título del libro, artículo de donde sacó, en este caso se sacó creo que de un libro, luego sigue lo que es el editorial y luego el lugar de donde se sacó, de donde se publicó. A continuación se hablarán un poco de cómo se citan las fuentes de consulta. Este, por supuesto, hay muchas maneras. En este caso les voy a decir algunos ejemplos. Hay otras distintas maneras de cómo hacerlo, por supuesto. Este, el primero son libros, en donde se le pone lo que es el apellido y el nombre. El nombre comúnmente luego se pone abreviado. En este ejemplo, luego, bueno, aquí como en el ejemplo se pone Rodríguez, Villasante, y luego se abrevia lo que es el nombre. Luego lo que sigue es el año, en este caso 1908, luego sigue lo que es el título, luego el editorial y la ciudad de donde se publicó. Aquí tenemos dos ejemplos, donde se tiene el apellido, que en este caso es Alonso, luego sigue el nombre, Luis Enrique, como les decía, puede que lo abrevien o si no lo pueden poner completo, sigue el año, después el título, la editorial y luego lo que es el año, la ciudad en donde se publicó. Otro ejemplo es un capítulo de libro. Casi por lo regular siempre se ocupa la misma estructura y se inicia lo que es otra vez el nombre del autor, lo que sí es apellido, nombre, el año en donde se publicó, el título del capítulo, luego en apellido y nombre del autor, coordinador, editorial, luego el título del libro, el editorial, la ciudad donde se publicó y las páginas que se ocuparon. Y aquí tenemos otro ejemplo. Después tenemos lo que también es un artículo de revista o en donde igual se pone lo que es el apellido, el nombre, el año en donde se publicó, el título del artículo, el nombre de la revista, el número de la revista, el año, páginas que se ocuparon del artículo y aquí tenemos lo que es otro ejemplo. A continuación, luego también se tiene una fuente de consulta que donde se publica de publicaciones en congresos o encuentras, jornadas, en donde se tiene igual, se pone el nombre del autor, el año en donde se publicó, el título de la ponencia, el título del evento, luego de la fecha de la celebración y la ciudad de celebración o donde se realizó dicha publicación o dicho congreso. Ah, se me olvidó decir, aquí también se tiene otro ejemplo en donde está el nombre del autor, el año, en este caso el título de la ponencia, que es balance actual de los presupuestos participativos, luego lo que es el título del evento, ponencia presentada en el seminario internacional, la fecha de cuando se hizo, que en este caso es marzo de 2004, y el lugar donde se hizo ese congreso. Como por último, también tenemos lo de en un artículo de internet, este,
en donde en este caso se vuelve a iniciar con lo que es el nombre del autor, apellido y nombre, título del documento, nombre de la revista, si se procede, por supuesto, si se dice, el número de la revista, el año, la página que se ocupó el artículo, fecha de cuando se consultó esa página web y, por supuesto, la dirección en donde se sacó la información. Y aquí tenemos otro ejemplo, en donde se tiene el autor, que se llama Garuza Fernández Ernesto. En este caso, su título de documento es Democracia y nuevos horizontes emergentes y límites de los presupuestos participativos en España. En online se está especificando que se está viendo el artículo en vía de web. Luego, acciones, investigaciones sociales, el número de, sí, ¿cómo se llama? El nombre de la revista, luego el número, que en este caso es el 20, la fecha consultada, marzo de 2005 se ocupó, y luego lo que es el link, la dirección. No, perdón, primero se pone la fecha en que se publicó, luego la fecha en donde se consultó, las páginas, por supuesto, y ya luego va lo que es el link. Y bueno, eso fue todo por mi parte. Espero que les haya agradado mi presentación y que haya sido comprensible. Gracias. Como conclusión tenemos entendido lo que es un presupuesto, al cual, por obvias razones, tenemos que planificar y formular bien lo que decidimos en nuestros gastos e ingresos de alguna actividad económica para que, en dado caso, estaremos trabajando en alguna institución fuera de o en el ámbito laboral, tengamos una correcta actividad económica y unos correctos presupuestos, en dado caso de que trabajemos en el sector industrial. Y también lo que es el financiamiento, pues tenemos que tener en cuenta lo que es este mecanismo por el cual se aporta dinero o se concede un crédito a una persona. También en las fuentes consultadas tenemos que tener bien claro en qué tipo de consulta vamos a poder requerir, ya que en dados casos no siempre recurriremos a las fuentes de consulta primarias. A veces incluso las secundarias son muy buenas para el tipo de investigación que requerimos. Muchísimas gracias por su atención. Hasta luego.